Ahora enseguida nomás los invito a que veamos juntos una entrevista que pude realizar de manera presencial. Saben ustedes que últimamente vengo realizando muchas notas vía online, pero en este caso se trata de un rafaelino que conozco desde hace muchos años, seguramente muchos de ustedes también, y que bueno, se prestó para contar algunos pormenores de su vida. Vamos a escucharlo a Raúl Provost. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? Mira, hoy estuve haciendo números en mi cabeza, que no está preparada para esas cosas, pero diría que anda por los 45. Mucho, ¿no? Yo tenía 17 años, casi 18, cuando te conocí. Y vos andarías por los 20. Sí. Bueno, era la época que yo trabajaba en lo que en ese entonces era la autógena sobre calle General Paz. Sí. Y vos vivías al lado. Yo vivía al lado, en calle General Paz al 213, y la autógena estaba al 235. Con lo cual pasé a tener mi dormitorio a 30 metros de la oficina donde trabajaba. Y así todo llegaba tarde. Por lo cual, para poder paliar un poco el problema del horario, saltaba el tapial en lugar de venir por el frente. Hasta que un día don Vicente Ballina, digamos con la viveza que dan los años, me estaba esperando del otro lado del tapial, de brazos cruzados. Bueno, pero vamos un poco más atrás en el tiempo. ¿Vos naciste acá en Rafaela? Nací en Rafaela. Soy rafaelino de pura cepa y nací en calle General Paz 213, esa fue mi referencia inicial. Eso es Barrio Alberdi. Barrio Alberdi, sí. Bien, ¿la primaria dónde la hiciste? En la escuela Villarrosas, bastante distante de mi domicilio, pero tenía un motivo, una razón de ser. Mi viejo por aquellos días trabajaba en el viejo molino de Flossi, claro. de Frossi, claro. Que estaba a cargo de don Luis Frossi, el padre del arquitecto. Entonces mi viejo trabajaba allí y bueno, a una cuadra y chirolitas de la escuela. Claro. De modo que nos íbamos en la Puma Serie 2 que tenía mi viejo. Y bueno, y a la vuelta él me pasaba a buscar por la escuela y veníamos a casa. Y después, bueno, vinieron las bonanzas económicas del viejo, vendió la Puma, se compró un Whippet, esos cuadrados tipo los Intocables, que hacía las delicias de los niños de la escuela, porque cuando me iba a buscar, la salvajada que había en aquel tiempo en la escuela Villarrosa, se trepaban a los estribos del auto. Así que mi viejo hacía una cuadra con 7, 8 changos colgados del auto, parados sobre los estribos. En aquellos días no había tanto parque automotor y no había tanta reglamentación de seguridad vial. Entonces todo ese tipo de cosas era más un juego que digamos un riesgo ciudadano. Terminaste la primaria y después la secundaria en la escuela normal. Yo fui a rendir como correspondía para entrar al colegio comercial, porque uno tenía que salir con un título que lo habilite, todas esas cosas, que a mí no me interesaba. Pero que era como que una cosa que había que hacerla y no había variante. La otra era la escuela técnica. Qué sé yo, no había una escuela de arte que me hubiera gustado. Entonces, bueno, voy al comercial. Y había examen de ingreso. Había examen de ingreso. Y yo no di el examen de ingreso. Pero no por bruto, sino porque en el entusiasmo de pasarle respuestas a los compañeros que estaban rindiendo al lado mío, me olvidé de dar vuelta a la hoja y ver que había otras preguntas. Entonces contesté bien todas las que estaban en la cara A y en la cara B no contesté ninguna, claro, que eran fáciles, pero no las contesté. Entonces eso me dio un puntaje que no alcanzó para el ingreso. Y bueno, afortunadamente no ingresé al comercial y bueno, y encontré un espacio en el colegio normal que fue más amigable con respecto a lo que eran mis
mis deseos y además me quedaba más cerca. Claro. Y además tenía muchos amigos del barrio que sí iban al normal. Claro. Y entonces se redondearon cosas, digamos, por gracia divina. Sí. Se alinearon los planetas. Se alinearon los planetas. Claro. Bueno, terminaste la secundaria. Sí. ¿Qué hiciste después? Terminé la secundaria sin llevarme nunca una materia. Muy bien. Metiéndome en el bolsillo a todo el personal directivo y a profesores y qué sé yo, porque siempre fui un tipo no excesivamente estudioso, porque, digamos, mínimo, vital y móvil. Claro, término medio. Para pasar. Pero tuve siempre una imagen de lo que eran mis profesores, que luego con el tiempo se fue magnificando, que yo sentía que el respeto no era una cuestión tan solo de disciplina y autoridad. El respeto que yo le debía a los profes era porque ellos estaban haciendo algo que en el futuro me iba a servir. Con el tiempo tuve la suerte de cruzarme a los profes por la calle y digamos, ese puntito de, no sé, de don de gente, de pararlos a los profes, a las profes y decirle: esto que soy, poco, mucho, no sé cuánto, pero te debo una parte a vos. Entonces me gustaría invitarte a un café. Eso se lo dije a Marta Arnold, a la Muchi Merlo. La Muchi Merlo, socorro, Hitler. No era Hitler, era una persona con grandes conocimientos, con un amor por la literatura, hija, Esperia Merlo, hija de don Merlo, el genial escultor rafaelino. Y ella me dijo, es que había que ser rígido, porque si no, ustedes son muchos y son una tropa difícil de manejar. Y me encontré, cuando cambian las circunstancias del profesor-alumno, me encontré con personas hermosísimas. Por lo pronto, es lo que estos docentes, en esas circunstancias tan sorpresivas, me decían a mí. Son pocos los que hacen esto. Te cuento una más. Voy a visitar cada tanto a mi maestra de la primaria, a Dolly Martínez de Cosa, que todavía anda y anda bastante bien dentro de todo, y la voy a visitar porque ella también, en cierto modo, es culpable de que yo sea esto que soy ahora. No sé cuánto soy, pero esto viene de ese cimiento que empezaron a trabajar mi maestra y luego con el sistema de cátedras que tenía en la secundaria, mis profes. Por cierto, por ejemplo, los profes de gimnasia, y llega un momento que te haces amigo. Hoy soy amigo, más que profe, pero no pierdo la imagen del profe. Claro. Con Juan Albanesi, con Ernesto Carmona, con Oscar Frana, con Mario Mayo. Tipos que en algún momento eran tu superior y vos les debías el debido respeto, y si no, cañoterapia con Anselmo Lebrino. Claro. En aquellos momentos, esa especie de respeto devocional por el tipo estamos hablando de tipo de 25 años recién recibido, que parecían estatuas griegas. Claro. Y hoy son señores grandes con los cuales te podés tratar como amigo. Claro. Y entonces se da ese doble juego tan grato, que es el profe que no deja de ser el profe, pero que a la vez claro. es amigo. Cuando no, compañero del equipo de vóley, por claro. ejemplo, como Juan, como Ernesto, técnico y compañero a la vez. Claro. En fin. ¿Te pusiste a trabajar, te pusiste a estudiar cuando terminaste la secundaria? Terminé la secundaria y no había espacio para poder estudiar. Digamos, una carrera terciaria tipo medicina, arquitectura, leyes, esas cosas que son lo normal, lo tradicional. Así que al toque me puse a laburar y al toque te conocí a vos. Me pusieron a laburar en realidad, porque mi vieja ya lo tenía palabrado al gerente de la autógena para que tan pronto como yo terminara las clases, tenía que sentarme con la ficha de los tubos de la autógena que me enseñaste a manejar. Y eso también tuvo cierta particularidad, porque me mandaron a llamar, porque Jorge Blanc se iba, me mandaron a llamar una semana o 10 días antes de que terminen las clases. Yo tuve que ir a hablar con la señora de Mendiola, que estaba a cargo de la dirección en ese momento, y les puse que yo tenía un laburo muy piola, que me estaba esperando, pero que tenía que cortar mi ciclo lectivo 10 días antes.
Y bueno, me daba el margen de faltas porque yo era un tipo muy sarmientino, iba siempre. Y bueno, empecé a laburar pocos días antes de que termine el ciclo lectivo y bueno, y junto con el laburo bajo patrón, digamos, empecé a despuntar el vicio una vez que conocí a la que hoy es mi señora, que en ese momento, bueno, mi novia estaba haciendo un curso de cromografía textil y qué sé yo, y eso con qué se come, y ahí empecé a tomar contacto con la serigrafía, que se convirtió luego en mi profesión de vida. También, bueno, el arte, digamos, estuvo presente a través de pinturas y trabajos de ese estilo, ¿no? Sí, o sea, el arte arranca, ¿cómo te explico? Con una afición por el dibujo que se empezó a alimentar en el kiosquito que tenía mi vieja y mi viejo, ahí mismo en la casa de calle General Paz 213. Aparecían las revistas, los Tony, D'Artagnan, Fantasía Intervalo, las revistas de Patorucito, de Patoruzú de Isidoro, y el pibito que andaba por ahí, que era yo a los 7 años, dibujando esos muñequitos y qué sé yo. Y bueno, el contacto con el dibujar esas cosas luego fue derivando en una vocación. Sí, yo no sé si fue una vocación. En un hobby, ahí está, esa es una palabra que describe mejor la situación, porque si hubiese sido una vocación, luego se hubiera convertido en profesión, claro. Y hoy estaríamos hablando del artista Provost, que no existe. Como fue en su momento Roberto Formento. Claro, por ejemplo. Exacto. Bueno, ahí tenés. El Beto en su momento fue un referente, en Rafaela un adelantado, pero un referente a nivel nacional de la ilustración. Yo creo que él nunca se tuvo por artista, porque entre artista, artesano, ilustrador hay sutiles diferencias. Ninguna invalida a la otra, pero involucra diferentes situaciones. El artista, yo creo que tiene una serie de elementos que lo diferencian del artesano, que es como me gusta denominarme a mí mismo. Un artista deja una huella, una impronta muy distinguible en su grafismo, en su estilo. Yo en ese sentido no lo he logrado, nunca lo he buscado. Entonces hago lo que me sugiere el modelo o el pedido o el estímulo de turno. Entonces tanto he dibujado con virome, que me lo han criticado mucho porque la virome no da diferencia en el trazo, pero para mí era un elemento gráfico expresivo muy piola. Y he probado a dibujar con Rotring, con pluma, con pincel, con esto, con lo otro, digamos, lo que se me ocurría y me interesaba, aerógrafo, lo encaraba. Y lo que hablábamos de Beto Formento es que él, yo creo que siempre tuvo claro de que él era un ilustrador, un profesional de la ilustración, y así es que llegó a trascender internacionalmente. Claro. Hoy hablar de Beto Formento es hablar de un tipo que no se ha repetido en la ciudad. Yo antes de meterme en el plano puramente laboral, profesional, llamarle como quieras, no quiero dejar de mencionar lo importante que fue para mí el voleibol en cuanto al contacto con gente que me dio. Ya te mencioné a los profes, que eran el técnico y el compañero de equipo, porque todavía eran jóvenes y jugaban y qué sé yo, y me dio una cantidad de contactos, de amistades y de aprendizaje muy grande. Y eso al día de hoy todavía me encuentro con gente, un tipo en Santa Fe, vos sos tal, vos sos cual, ya pelados, ya esto, ya lo otro, pero que te da una referencia muy fuerte. El aspecto deportivo de mi vida siempre se llevó medio a las piñas con el artista, con el dibujante, el pintor, porque había que hacer una cuestión de ordenar la vida, no había tiempo para todo. Entonces, en ese sentido, fui de alguna manera subalternizando al artista, porque cuando uno es joven es deportista y ya de viejo habrá tiempo para lo otro. Decime, ¿dónde jugabas al vóley? En cualquier lado donde hubo una pelota de vóley jugué. Básicamente arranqué en
en el equipo del Centro de Empleados de Comercio. Arranqué ahí, duré poco. Ahí compartí equipo con, no sé si lo conocerá, un tal Tronco Peretti. El Tronco era compañero de equipo en aquel tiempo. Él después pasó al arbitraje. Tenía más onda para arbitrar que para jugar. Bueno, Marcelo Elía. Bueno, empezamos la dirección técnica de Jorge Antonio Ingaramo. Un director técnico muy especial. La entrada en calor para él era con Cañalegui, no era con corran de un lado para el otro. En fin. Y ahí duré poco porque no porque me echaron, sino porque me vio jugando Carlos Paludi, que era uno de los referentes para mí, junto con Aníbal Molinero, los dos mejores jugadores de voleibol que dio Rafaela, sin duda. Y bueno, y me convocaron para integrar el Centro de Educación Física, que era lo top en ese momento. Tuve que hacer capilla, digamos, no es que salté y fui estrella, no, ni mucho menos, nunca fui estrella, pero sí integré un equipo de estrellas, de lo que eran las estrellas del vóley de aquel momento. Y después, bueno, el Centro de Educación Física ya no tuvo más equipo de voleibol por no sé qué motivo, entonces pasamos a Benur, luego Almagro, Atlético, en fin, donde hubo una pelota de vóley, ahí estuve. ¿Actualmente practicás todavía? No, el vóley jugué hasta los 40 años, ahí sentí que ya estaba grande. Y ya tenía hijos. ¿El físico te pasaba factura? El físico pasaba factura y ahí me dediqué a jugar al pádel, pero ya más recreativamente. Claro. El otro también era recreativo porque no se veía un mango, no era profesional. Pero implicaba responderle a una institución, responderle a un grupo. Había responsabilidades ineludibles. Luego el pádel pasó a ser pura y exclusivamente un divertimento. Hablaste de que llegaron los hijos. Bueno, llegaron los hijos. Esposa, ¿cómo se llama? Lucrecia del Rosario. Lucrecia del Rosario por el doctor Rosario Tita, que fue quien la trajo al mundo. Ah, mirá vos. Sí. ¿Y tus hijos cómo se llaman? ¿Qué edad tienen? Mi hijo Juan Salvador, que anda por los 32, y mi hija María Candela porque lo de María no le gusta. Ella anda por los 30 y un poquito menos, pero no mucho menos, porque tienen 362 días de diferencia. Mirá vos. Sí, fueron muy precoces ellos. Nosotros no tuvimos nada que ver. Decime, ¿y sos abuelo? Y soy abuelo de Salvador. Qué lindo. ¿Cuántos años tiene? Salvador cumplió 5 años el mes pasado. Mirá. A pesar de la pandemia y de la no escolaridad, y a pesar de una serie de cosas, está leyendo y escribiendo. Acá tengo una carta. Esto no estaba preparado, es una casualidad. Por acá tengo una carta que me escribió días pasados. Dice: esta carta es para vos, viejo pelado. Con sus 5 añitos y a modo de aprendizaje de entrecasa, el tipo está aprendiendo a leer, a escribir y cuenta hasta 100, lo cual para un pibito de 5 años es auspicioso. Qué lindo. Sí, bueno, una maravillita realmente. Una cosa que también nos une es la pasión por la música, ¿no? Sí. A nosotros dos. Sí, es cierto. El gusto por la música también. Claro, el perfil, sí. Sí, digamos, no podemos negar que somos hijos de una generación que vino muy marcada con elementos pesados. Sí. Uno de ellos es la música, porque, a ver, digamos que nuestra explosión intelectual se da por la década del 70. Exacto. Y la década del 70 es musicalmente una década muy prolífica y muy de ruptura, más que nada en el país. Sí. Ya en Europa y en Estados Unidos lo había sido la década del 60, con la irrupción del rock progresivo y demás. Acá la cosa llegó un poquito más tarde, pero llegó picante. Claro. Entonces un día de tanto Palito Ortega y Leo Dan y Chico Novarro y esas cosas, un día nos encontramos con que había vida más allá del Club del Clan. Sí. Había almendra, y aparecen las almendras, los gatos, Manal y Day, claro, o sea, el rock
el rock en su esplendor. Claro, pero que no era el rock and roll de vamos a bailar, de los Teen Tops, que no son para descartar ni mucho menos, pero acá venía una carga de identidad, de búsqueda de nuevos sonidos, hacer rock en castellano, porque en aquel tiempo el rock que se consumía era en inglés. No estaba mal, no empecemos a hacer la cosa que venía del imperio y todo eso, no estaba mal, pero había necesidad de expresarlo en nuestro idioma y entenderlo. Nos encontramos con un elemento expresivo que nos llenaba expectativas. Yo recuerdo cuando escuché, creo que lo primero con lo cual yo tuve contacto fue el álbum Vida de Sui Generis. Y yo dije, a la puta, había algo más allá de Palito Ortega, Leodán, eventualmente Sandro, Rafael, Socorro. Eran las opciones que disponíamos como para escuchar música, y no, había otra cosa, y estaba aquí también. Y bueno, y entonces ahí una vez que te picó ese bichito ya fuiste, no te lo sacás de arriba. Bueno, y hablando de música, incursionaste también con algo que tiene relación, que es la radio. Sí, tuve un pasaje como baterista. Ah, sí. Breve. Exactamente. Fue breve el pasaje como baterista, porque ahí también se dio ese asunto. ¿Viste? Uno no es que sea un talentoso, es un calentón. Y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y vamos a hacer lo otro, y vamos a hacer lo otro. En mis primeros tiempos de empleado de la autógena, le digo a mi viejo, mira, yo necesito hacer unos gastos. Bueno, tus 3 primeros sueldos son para vos. Después empecé a dejar una parte en casa. Claro. Con esos 3 primeros sueldos le compré la batería a Titi Leckler. Y ahí empecé con una banda que tuvo un par de presentaciones. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Alvis, a instancias de la iniciativa poética del Negro Corbalán. El Negro Corbalán, hijo de quien en aquel momento era el director del hospital, y que tuvo un fallecimiento prematuro y muy desgraciado en un accidente. Sí, me acuerdo. Un tipo bárbaro. de oro. Rodolfo Manuel Corbalán Sayas. Un tipo que al día de hoy se me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo. Rugbyer, poeta, músico, todo, divina persona. Decime, ¿el programa de radio que hiciste se llamaba? El programa de radio, no lo sé, pero quiero que la última incursión y la más seria y la más duradera fue El Quijote no se mancha, en la cual yo fui un empleado, digamos, un agregado, un advenedizo. Porque en realidad mi primer contacto con la radio es por una ocurrencia que tiene Miguel Córdoba, que por aquel tiempo él había alquilado la frecuencia de la 99.5 Horizonte, y estaba armando la grilla y tenía, no recuerdo si eran los miércoles o los jueves, un espacio. Y qué sé yo, en lugar de poner cri cri cri, me convocó a mí. Y ahí hice Ni Más Ni Menos. Ese Ni Más Ni Menos duró poco, porque después, por situaciones no sé, de conveniencia comercial de Miguel, él decidió bajar el contrato, así que me quedé sin el programa, pero con el bichito de la radio que ya me había picado. Después pasé a hacer colaboraciones en micro con Miguel en Radio La Red, en El Espectador, en micros que eran breves, entonces se llamó ese micro En Pocas Palabras. Y ahí también desarrollé algunas cositas que me interesaron, me gustaron, y un día me encuentro por la calle con un pibe que es Leo Zanetti, que él en aquel momento editaba una revistita, por ahí andan algunos números, que se llamaba Quirón, y que a mí me interesaba porque era muy breve, lectura en el baño, digamos, pero con un contenido muy fuerte de filosofía, literatura, historia, conocimientos que a mí siempre me gustaron. Y bueno, él estaba haciendo el programa en Galena, y lo había empezado con un par de pibes de su edad. Leo es más o menos de la edad de mi hijo, así que puede ser mi hijo también. Y se le van a estudiar a Rosario un par de compañeros con los cuales hacía El Quijote no se mancha. Me dice, me tenés que salvar, vos sos el tipo que yo necesito, me tenés que decir que sí. Digo, ¿a qué te tengo que decir que sí?
Un programa, así. Y le digo, ¿y yo de qué juego? ¿De qué te aporto yo? Y no sé, pero vení, intentá, fijate. Y bueno, inicialmente hacía también una especie de micro en el cual iba como, siempre como un personaje diferente. No era Cachi Prubó, sino que era un personaje diferente. El primero recuerdo que fue el empañador de vidrios. Después fui como la hinchada unipersonal, que iba a serle hincha a quien lo contraten, le iba a ser hinchada para lo que fuere. Después fui como estatua conmemorativa de lo que fuere, entonces hice de héroe de la independencia según el caso, o hice todo como para llenar un acto en el cual faltaba la estatua. Eso me consumió algunas neuronas hasta que el programa empezó a dibujarse mejor, yo me empecé a involucrar y ya se empezó a definir mejor lo que sería el futuro del Quijote. A ver, esto por favor tómenlo muy con pinzas lo que voy a decir. Sin quererlo y sin referenciarnos, pero es inevitable la influencia del Negro Dolina, de La venganza será terrible. Fue por ahí, claro. Digamos, con una distancia similar a la que hay de acá a Júpiter, ida y vuelta en patineta, pero digamos... Sí, digamos que era como tener un referente. Era un referente sin intentar ni copiarlo ni nada por el estilo, porque ese talento no se puede emular de ninguna manera, pero se fue dibujando un programa con ese estilo y que ha tenido repercusión, no nos permitió vivir de lo mucho que juntamos con ese programa, porque sinceramente no era fácil venderlo. Nos juntamos 2 tipos, que luego fuimos 3, se sumó el Rulo Benavides, Gonzalo Benavides, un programa que nos dejó enormes satisfacciones, no monetarias, pero grandiosas satisfacciones, y que al día de hoy hay gente que nos pide que volvamos. Esa es una de las mayores satisfacciones. No que te crucen por la calle y te digan, che, bueno el programa, pero no vuelvan, por favor. Esa sería una posibilidad. La otra es, che, loco, ¿y cuándo vuelven? Falta el Quijote. Y es muy lindo y estamos con ganas, pero la pandemia complicó muchas cosas. Claro, esta situación... Estamos viviendo algo que es realmente impensado, ¿no? Sí, esto alteró muchas cosas. Bueno, la verdad, un gusto. El mío. Te agradezco por el espacio y nos seguiremos encontrando, como siempre, por ahí, casualmente. Sí. Digamos, yo hace un ratito te comenté que el vóley me había dejado cosas. El ámbito del dibujo y la pintura, del arte, me ha dejado cosas. El ámbito radial me ha dejado cosas. Luego el ámbito del pádel. Los ámbitos que uno encara, y los encara con buena leche, y los encara entendiendo que no va a la confrontación o a la competencia con el cuchillo entre los dientes, sino que va a compartir espacios. Eso es lo que nos da la posibilidad de que aquellas pedaleadas por la Rafaela del año 75 hoy sean esto, que se encuentran uno pelado, el otro con el pelo cano, con muchas más arrugas, y parece que fue ayer, Polaco, parece que fue ayer. Y me cruzo con el Polaquito Junior, que es, creo que el fan número 1, el Quijote no se mancha, que pone pilas, che, vuelvan. Esas cosas que tienen que ver con la acumulación de historias y de la historia de vida y de afectos, es el mejor salto, el mejor de los saltos. En fin, entonces el agradecido soy yo. Un abrazo. El mío, siempre el gusto.